Lo que te voy a hablar hoy no es para todo el mundo, es únicamente para las personas que ya están preparadas para esta nueva espiritualidad. ¿Y cuál es esta nueva espiritualidad? En la que evidentemente tú tienes que expandirte, tú tienes que crecer, tú tienes que sanarte, pero tienes que contribuir a un mundo mejor también. Y hoy nos vamos a enfocar en muchísimos errores que cometen las personas en las que se creen que están aportando valor al mundo, pero lo están haciendo desde la vibración de la antigua era. Si tú quieres aportar valor al mundo y aportar valor al mundo te va a beneficiar a ti, tienes que hacerlo entendiendo muy bien cuáles son las claves y cuáles son las verdades de esta nueva espiritualidad y cuáles son las que no te van a llevar a ese lugar al que quieres ir. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción, que vamos a profundizar en algo que posiblemente jamás hayas visto. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, todos los días, 8 de la mañana, en punto hora española. Recuerda que te digo, si vives en España, ideal que estés en vivo a las 8 de la mañana, pero si vives en América o en cualquier otro lugar del mundo, que es de madrugada, pues entonces te recomiendo que sea lo primero que haces por la mañana cuando te levantas, que puedas escuchar el podcast, que lo hacemos con la intención de que, de elevarte la vibración, de que empieces cada día con una semilla de una vibración bonita para el resto del día. Esa es mi intención, ¿sí? Y además también hoy, también ver cómo puedes hacer con esa vibración, con esa semilla, que no se quede solamente en ti, sino que esa semilla de vibración contribuya a un mundo mejor. Bueno, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, dime por favor tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame ahí, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Marisa Llanos, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Carmen Terán, desde Alemania, soy Reiki en tu vida. Mónica Tudela, desde Badalona, bienvenida. María José Vaquero, se escucha bien, muchas gracias por confirmar. Jordi del de Tarragona, buenos días. Bueno, súper puntuales, ahí os veo y todos los días, excelente, muy buena idea. A mí me hubiera encantado cuando empezaba en este mundo espiritual que hubiera alguien que a las 8 de la mañana cada día estuviera ahí dándolo todo para no solamente hacerme elevar la vibración, sino también darme más conocimiento para mí mismo y para contribuir a un mundo mejor. Entonces, bueno, seguimos con la parte de ayer. Ayer estuvimos hablando de una serie de claves, una serie de secretos, de verdades, para distinguir lo que es la energía de la antigua era, es decir, la antigua espiritualidad, y la energía de la nueva era, la nueva espiritualidad. Y ayer nos enfocamos, que ahora lo vamos a repasar rápidamente, pero nos enfocamos en unos puntos que principalmente se enfocaban en uno mismo, ¿no? En nuestra propia mentalidad. Que obviamente cuando tú te mejoras a ti mismo, estás contribuyendo a mejorar el mundo también. Es inalienable, es decir, es inseparable. Tú no puedes mejorar tu vida sin que el mundo se vea beneficiado, porque por pura vibración se va a ver beneficiado. Estamos todos unidos. Entonces, igual que si tú empeoras tu vida, estás contribuyendo a empeorar el mundo también. No somos un ente único, ¿vale? Esto cuando uno empieza lo entiende poco, porque cuando uno empieza, yo cuando empecé en este mundo, en el mundo espiritual, bueno, yo empecé realmente en el año 2003-2004, ya empecé a hacer algunas prácticas de yoga y de meditación, pero de tomármelo en serio fue cuando tuve un golpe fuerte en el año 2000, a finales del año 2009, sobre el 2009 aproximadamente. Entonces, cuando uno ya se toma en serio esto y va avanzando, se da cuenta de que no es únicamente uno, pero cuando uno empieza y está fastidiado, está pensando en uno y está bien. Si uno realmente tiene que arreglar muchas cosas en su vida, está bien que se enfoque en arreglar esas cosas antes que intentar salvar al mundo, ¿sí? Pero también está bien que vayamos entendiendo desde el principio, por eso digo que a lo mejor no todo el mundo está preparado para este mensaje, pero está bien que vayamos entendiendo desde el principio
que no estamos únicamente nosotros aquí y que si nosotros estamos mejor, contribuimos a un mundo mejor. Si nosotros estamos peor, contribuimos a un mundo peor. Pero eso directamente relacionado con nuestra familia también. Hay personas que a lo mejor se dejan ir ya a cierta edad, con 50 y pico, 60, 60 y pico de años, que a lo mejor ya han criado a los hijos y les entra como un poco de depresión y tal porque ya han criado a los hijos. No, pero si una persona, una mujer o un hombre con 60, 70, 80 años no está bien, está contribuyendo también a que su árbol genealógico no esté bien. ¿Por qué? Porque estamos unidos, ¿sí? Pero la buena noticia es lo contrario. Si tú estás bien, no solamente estás contribuyendo a tu propio trabajo interior, no solamente estás contribuyendo a tu propia sanación, sino que estás contribuyendo a la sanación del árbol genealógico y estás contribuyendo a la sanación del mundo. Por eso en un curso de milagros se dice que cuando te sanas tú, no solamente te sanas tú, porque estás ayudando a sanar a los demás, ¿vale? Entonces, lo que vimos ayer estaba enfocado principalmente en nuestra propia sanación, ¿no? En cómo podemos enfocar la energía de la nueva era en nuestra mente para que eso se manifieste. Porque también os decía, no tenemos que esperar a que pasen 500 años para que esté bien asentada la vibración de la nueva era, sino que nosotros, cambiando nuestra propia vibración, ya la podemos cambiar a día de hoy sin tener que esperar 500 años y vamos a estar contribuyendo a un cambio vibracional que se agilice un poco, ¿vale? Entonces, ayer vimos cosas principalmente enfocadas en uno y hoy vamos a ver desde un punto de vista más global, desde un punto de vista desde los humanos, desde los seres humanos y desde el planeta, cómo podemos enfocar para vibrar en esta nueva espiritualidad. Y ayer también te decía, incluso os pregunté las profesiones que teníais, porque dije, me da exactamente igual la profesión que tengas. Esto no consiste en que esto no lo cambiamos únicamente los que nos estamos dedicando a esto. Tardaríamos mucho más. El cambio vibracional, el cambio a una nueva conciencia, el cambio a la nueva conciencia, la nueva espiritualidad, tenemos que contribuir todos, independientemente de en el trabajo en el que uno esté, ¿vale? Y cada uno, pues evidentemente en su medida, habrá quien lo haga de manera más directa, de manera más indirecta, con su sola presencia, con su palabra, con su sanación, con lo que sea, pero cada uno desde el lugar que estamos tenemos que contribuir, ¿vale? Entonces, bueno, anótame ahí si quieres saber desde un punto de vista global, desde un punto de vista planetario, claramente la diferencia entre nueva era y antigua era, entre lo que llamamos era Piscis y era Acuario, ¿vale? Porque vamos a hablar de temas hoy tan interesantes como a nivel de conciencia, a nivel de liderazgo, el liderazgo de la nueva era y de la antigua era, a nivel de sanación, a nivel de religión, de tecnología, de crecimiento, de tiempo, de conexión con el medio ambiente, de educación, de economía, ¿sí? Es decir que vamos a darle fuerte, pero porque hay que entender una cosa que es súper importante. El otro día hablé con un amigo que tiene pensado montar un partido político muy humanista, un partido político donde esté muy enfocado en esta nueva conciencia. Y digo, bueno, pues es una muy buena idea, ya vas a tener mi primer voto, porque yo no he votado porque no me siento conectado con ninguno, pero ya vas a tener mi primer voto. Pero tenemos que tener algo muy en cuenta, que la sociedad, las estructuras de esta sociedad que tenemos, no se cambia únicamente desde arriba, ¿vale? No tenemos que esperar a que llegue un Mesías Salvador a cambiar las estructuras de la sociedad. Las estructuras de la sociedad, está bien que aparezcan partidos políticos así, pero hasta que no entendamos desde las bases y hasta que no nos pongamos a trabajar en ese cambio de conciencia desde abajo, cada uno en el lugar que está, jamás va a solidificar aquello, porque va a parecer que va a estar hablando chino, ¿sí? Entonces es muy importante que lo estemos también trabajando desde abajo. Venga, pues vamos a hacer un rápido repaso a lo que vimos ayer. Dijimos, era Piscis y era Acuario. La era Piscis está basada en el miedo, la era Acuario en el amor. Por lo tanto, cada vez que te dejas llevar por el miedo, estás más en era Piscis que en era Acuario, más en antigua era que en nueva era. Cada vez que confías y que actúas a pesar del miedo, con confianza, estás más en la nueva era, ¿sí?
Luego vimos que la era pasada era Piscis, otra característica que tenía es la de víctima. La de yo soy una víctima de las circunstancias. Tengo el trabajo que tengo porque me tocó, tengo la pareja que tengo porque me tocó, el gobierno que tengo porque me tocó, y yo soy víctima de las circunstancias, y si no estoy creando la vida que quiero crear, no es por mí, pobrecito, es porque hay un entorno que no me deja crear la vida. Bueno, pues esa es mentalidad de antigua era, el mentalidad de víctima. La mentalidad de la nueva era es la de yo soy el creador de mi vida, no soy una roca. Por lo tanto, si yo quiero crear mi vida, me muevo. Si en un entorno no me dejan, me muevo al otro. Y si en otro no me dejan, me muevo al otro. ¿Por qué? Porque no soy una roca y soy el creador de mi vida, ¿vale? Esa es la energía de la nueva era acuariana, creador. Era Piscis, dijimos hemisferio izquierdo y derecho. En la era Piscis, el hemisferio izquierdo. ¿El hemisferio izquierdo cuál es? El de la razón. En la era Acuario tiene que predominar el hemisferio derecho, que es el de la intuición. ¿Sí? El hemisferio que está más conectado con nuestro yo superior, con nuestra esencia. En la era Piscis dijimos que era la era de la carencia y esta es la era de la abundancia, pero la abundancia empieza dentro de uno. Esto es súper importante. Una vez, hace ya tiempo, me escribe una persona y me dice, Javier, a ver cuándo cambiamos de era para que todos seamos más abundantes. No, eso no funciona así. Funciona al revés. Cuando todos seamos más abundantes, cambiaremos de era. ¿Sí? Fíjate, anótame ahí. No seremos más abundantes cuando cambiemos de era, sino cambiaremos de era cuando seamos más abundantes. Y eso es precisamente lo que te estaba hablando, de asumir la responsabilidad. No soy víctima de una era de carencia, soy co-creador de esa era de carencia. Por lo tanto, si quiero salir de esa era de carencia y quiero contribuir a que salga una era de carencia, lo primero que tengo que hacer como ser creador, salir yo de ella. ¿Sí? Esto es súper importante que se entienda, porque la gente siempre está esperando. Cuando llegue el momento de esto, haré esto. Cuando llegue este momento, y eso es una ilusión egoica, no va a llegar el momento si tú no lo creas. Si tú estás esperando a que llegue el momento, estás desde el papel de víctima. Bueno, cuando llegue el momento. Y eso lo utiliza mucha gente dentro de la espiritualidad también. Cuando el universo quiera. No, entonces, ¿qué eres? Es cuando tú creas. Cuando tú crees eso y lo creas. Y el universo va a conspirar a tu favor. Si tú crees en eso y haces para crearlo, el universo va a conspirar a tu favor. El universo no te quiere tener en la miseria. No te quiere tener en la miseria. ¿Sí? Eso lo tenemos que entender. Y eso yo sé que hay veces hay personas que les puede chocar, pero es que tenemos que trabajar esas creencias, ¿vale? Y luego hablábamos también que en la era Piscis es de limitación a expansión. Vale, pues ahora vamos a ver un poquito de agua y vamos a un enfoque más global a nivel humanitario y a nivel planetario y qué cosas tú puedes hacer para participar en ello. Anótame ahí, tanto si estás en el vivo como en la grabación, anótame si quieres participar en este cambio planetario. Y para participar en este cambio planetario tienes que conocer perfectamente esto, ¿sí? Tienes que conocer en los diferentes aspectos, no solo uno, sino en diferentes aspectos, cuál es la antigua era o la antigua vibración y cuál tiene que ser la nueva. Cómo se vibraba y cómo se está vibrando a día de hoy, porque todavía no hemos cambiado de era, estamos justo en esos inicios, estamos en los pañales del cambio de era, estamos en la parte inmadura de la era nueva, por lo tanto no estamos de lleno todavía. Carmen dice, no seremos abundantes cuando cambiemos de era, cuando seamos todos abundantes cambiaremos de era, exacto. Cuando seamos un porcentaje importante, no se sabe cuánto es, se han hecho experimentos, incluso de eso, se han hecho experimentos del número de personas que se necesitan para cambiar la vibración de las otras personas. Pero no es nada sólido. Lo que sí sabemos es que no necesitamos un 10 o un 20% de la sociedad. Posiblemente cuando haya un 30 y pico, 40% de la sociedad donde haya tenido ese cambio vibracional de
miedo al amor, de la carencia a la abundancia, de la separación a la unión, del conflicto a la paz. Cuando haya un 45% de la sociedad, entonces se contagiará mucho más rápido, será como el efecto de bola de nieve, ¿verdad? Y contagiará a todos los demás en positivo, y ahí es cuando tendremos el cambio de era, ¿no? Pero para que haya un cambio de era tenemos que ser una masa crítica, no basta con un porcentaje de un 5, 10, 15 o incluso del 20%. Esther dice, quiero participar en el cambiazo, genial. Buenos días, Damaris, desde Fuengirola, qué bonito, de Málaga, tenemos muchos alumnos por ahí por Málaga. Muy bien, pues venga, vamos allí. Conciencia, a nivel de conciencia, la era Piscis es una era de dualidad, de separación. Y la dualidad se puede expresar de muchas maneras. Y la era Acuario es de unión, de conexión, ¿vale? Era Piscis, dualidad, separación, tú eres una cosa y yo soy otra. Era Acuario es todos somos uno. Que esto que se dice tan fácil, luego en el día a día no es tan fácil de llevar. ¿Por qué? Porque tenemos una mente egoica, que precisamente la mente egoica es la que crea la separación de un individuo con otro. Que está bien, ¿eh? Que a nivel práctico creemos una separación, porque yo soy yo y tú eres tú, y mi brazo es mi brazo y el tuyo es el tuyo. Entonces está bien que a nivel físico creemos una separación, porque es como nos movemos en el mundo físico, desde una estructura egoica, pero desde una parte espiritual no hay ninguna separación. De hecho, no hay ninguna separación, ni siquiera podríamos decir que haya una unión. No hay una unión porque jamás ha habido una separación, porque somos parte de lo mismo. Yo sé que esto desde el punto de vista, ahora lo voy a explicar un poquito más, pero yo sé que desde el punto de vista lógico y racional cuesta entenderlo un poco. Por eso os digo que muchas veces tenemos que activar el hemisferio cerebral derecho, que es el de la intuición, el que se entiende algo más allá de la lógica. Entonces, cuando digo que muchas veces decimos que hay una unión porque nos tenemos que comunicar de una manera, pero realmente no hay una unión porque nunca ha habido una separación. Te voy a explicar una cosa. ¿Has jugado con plastilina alguna vez? ¿Con plastilina? ¿Sabes lo que es plastilina? A lo mejor en tu país se llama de alguna otra manera. ¿Has jugado con plastilina? Dime si has jugado con plastilina, que te voy a explicar y vas a entender perfectamente lo que te digo, que no es que estemos unidos, sino que nunca hemos estado separados. Bueno, pues si sabes lo que es la plastilina, que es como lo que utilizábamos y lo que utilizan los niños, sí he jugado, Yolanda, lo que utilizan los niños para jugar, ¿no? Para hacer figuras, o juegos, o redondas, o lo que sea. Pues la plastilina podemos hacer diferentes figuras, ¿sí? María José, jugado, Marisa, sí mucho, exacto. Pues la plastilina, ahora tú imagínate, ponte en ese lugar cuando eras pequeño y vamos a agarrar la plastilina. Y con la plastilina vamos a hacer diferentes, imagínatelo, en la imaginación. Vamos a hacer una figura que es un padre. Y ahora vamos a hacer, ¿te lo estás imaginando? Y ahora vamos a hacer otra figura con la plastilina que es una madre, ¿sí? Y ahora con la plastilina vamos a hacer otra figura que es un perro. Y ahora vamos a hacer otra figura que es un coche, ¿vale? Entonces tenemos 4 figuras con la plastilina. Tenemos al padre, tenemos a la madre, tenemos al hijo, si quieres, tenemos al coche y tenemos al perro. ¿Sí? ¿Cuántos hemos dicho? Padre, madre, hijo, perro y coche. 5 figuras. O 4. ¿Vale? Es lo de menos. Entonces, ¿verdad que ahora estamos viendo un padre, estamos viendo una madre, estamos viendo un hijo y estamos viendo un coche? Y lo estamos viendo como separado, porque son figuras separadas. Pero es una percepción, porque todo es lo mismo. ¿Qué es plastilina? ¿Verdad que el padre es plastilina y la madre es plastilina y el coche es plastilina y el niño es plastilina? No hay ninguna diferencia entre ellos. Son plastilina todos. Lo único que hemos creado una separación en el mundo físico, pero esa separación
en Maya, lo que se llama, lo que ahora se pone mucho de moda también Matrix, ¿no? Pero los hinduistas le llamaban Maya, la ilusión de la mente. Tú estás viendo, hay unos entes separados, pero que son plastilina. Pues es exactamente igual. La creación funciona exactamente igual. Tú, aparentemente, y en el mundo físico, eres una forma. Yo soy otra forma, mi perro es otra forma, la casa es otra forma, el coche es otra forma. Pero todos somos exactamente lo mismo. Somos esa energía divina que emanó en un día en diferentes formas. Es decir, no hay absolutamente ninguna diferencia. Desde un punto de vista energético y espiritual, no hay absolutamente ninguna diferencia entre un coche y tú. Simplemente hemos agarrado diferentes formas. Obviamente hay diferencias en el nivel de conciencia, claro que sí. Pero desde un punto de vista inicial, desde un punto de vista de donde viene todo, somos todo lo mismo. Por eso os digo, cuando os digo que no es que estemos unidos, sino es que somos lo mismo. Y evidentemente en el mundo físico hay una separación creada, porque nos tenemos que manejar, ¿sí? En esa separación. Decidme si me habéis seguido. Esta es la manera más clara que tengo de explicar que todos somos lo mismo. Que no hay una separación entre nosotros porque todos somos exactamente lo mismo, ¿vale? Pilar Jordán dice, todos somos energía divina. Exacto, simplemente en diferentes formas. Pues cuando tenemos el nivel de conciencia suficiente, tenemos la capacidad para ver eso de manera tan clara como tenemos la capacidad para ver que esa figura que hemos hecho, del perro, del niño, del padre y de la madre, son exactamente lo mismo, plastilina. No hay absolutamente ninguna diferencia. Lo que ves tan claro con el ejemplo este que te he dicho, cuando uno tiene el nivel de conciencia suficiente y cuando toca, lo ve tan claro desde un punto de vista espiritual con todo, ¿vale? Muy bien, venga, vamos a la siguiente característica. Veo un poquito de agua. Liderazgo. Y esto os tiene que servir, esto que vamos a hablar ahora, por ejemplo, del liderazgo, y las cosas que os voy hablando, os tiene que servir para ver cómo lo aplicáis en vuestra vida, ¿sí? En el lugar que estéis, porque el liderazgo puede ser a pocas personas o puede ser a muchas. Pero ¿cuál era el liderazgo de la era Piscis? El liderazgo de la era Piscis era un liderazgo de jerarquía, autoritario y sobre todo con una característica, que en lugar de servir al pueblo, se sirve del pueblo, ¿sí? Ese es el liderazgo. En lugar de servir a la gente que lidera, se sirve de ellos. Y eso, lo digo, lo puedes aplicar a la política, que es donde se ve más claro, pero lo puedes aplicar en el día a día. O sea, un jefe no tiene que estar para servirse de sus trabajadores, sino para ver cómo puede ayudar a sus trabajadores para servirlos. Y obviamente los trabajadores van a trabajar para el jefe, porque ese es el jefe, pero el jefe no está desde una posición de tú eres mi sirviente, sino yo estoy aquí para servirte también, ¿vale? Esa es la vibración del líder de la era Acuario, es decir, es un líder mucho más participativo que está para servir. Y también hay una característica en esta era Acuario, que conforme vayamos avanzando en esta nueva era, ya no vamos a tener un solo líder o unos pocos líderes, sino muchos líderes, que es mucho en lo que yo te hablo mucho de ello y te digo, en la antigua era muy típico que hubiera un maestro y todo el mundo siguiendo a ese maestro, y yo te digo, ya no estamos en la era de los maestros, ya no estamos en la era de los discípulos, estamos en la era de los maestros. Por eso, si te das cuenta, mi formación... Perdón, veo un poquito de agua. Mi formación se llama Maestría Reiki desde cero. Tengo muy claro por qué hago Maestría Reiki desde cero. Hay gente que me dice, Javier, ¿yo puedo hacer el nivel 1 o nivel 2 contigo? No, tú puedes hacer Maestría Reiki desde cero. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí para tener discípulos, estoy para formar maestros. Tengo claro cuál es mi propósito. Claro, no, clarísimo. Entonces, como lo tengo claro, que mi trabajo no es enseñar a gente a Reiki y yo ser el maestro y ellos los discípulos siempre, sino mi trabajo es enseñar a gente, obviamente,
para que en un espacio de tiempo relativamente corto despierten esa maestría interior y puedan ser los líderes de otras muchas personas. ¿Por qué? Porque es como vamos a cambiar la vibración de la Tierra. O sea, la vibración de la Tierra no la hemos cambiado con unos pocos maestros. Ya lo hemos visto eso. No se ha cambiado. Con unos pocos maestros no se ha cambiado. Eso no sirve. No sirve. ¿Cómo se va a cambiar a la nueva era? Con muchos maestros. Que yo les llamo estrellas de conciencia también. ¿Qué es una estrella de conciencia? Es esa persona que se ha trabajado profundamente, porque un maestro se tiene que trabajar profundamente. Si ha trabajado profundamente, se sigue trabajando, brilla y acompaña a otros a brillar. Eso es una verdadera estrella de conciencia. Eso es a lo que yo me refiero cuando tienen que haber muchos maestros. No desde el punto de vista egoico de soy maestro o no. Hay a veces personas que me dicen, sí, Javier Ma, yo soy maestro como tú, pero si el tema no está en que seas maestro como yo, ¿a cuánta gente estás impactando en tu vida? Porque con decir yo soy maestro como tú no arreglamos el mundo. El mundo no se arregla diciendo yo soy maestro, sino a cuántas personas estás enseñando, a cuántas personas estás colaborando para que suban el nivel de conciencia, cuántas personas están formando. Esa es la verdadera maestría, el que también acompaña a otros. Primero la maestría interior. Por lo tanto, yo siempre os animo, a los que sois maestros de Reiki en tu vida, que no os conforméis únicamente con activar vuestra maestría interior, sino que participéis también en dar luz a otros y que despierten la maestría esas otras personas. Mira, yo cuando empecé con Reiki vi una cosa que me impactó mucho y que dije, yo quiero participar en cambiar eso. Vi a maestros que no formaban a maestros porque tenían celos de formar a maestros. Y decían, no, yo es que solamente formo a muy poquitos maestros, como si ellos fueran los únicos que pudieran ser maestros. Y dije, esto hay que cambiarlo. O sea, esto hay que cambiarlo. Todos los seres humanos tenemos luz y todos los seres humanos podemos contribuir a que otros aumenten su luz también. ¿Qué es eso de solo unos pocos maestros? ¿O qué es eso de yo sí, pero estoy formando a pocos maestros porque pocos están preparados? O sea, que tú eres el Mesías, ¿no? Y los demás son una mierdecilla. No, no es así. Eso es egoico. Entonces yo eso lo vi muy claro. Y dije, yo tengo que contribuir en el mundo del Reiki también a que se entienda que el cambio de era no se va a hacer con unos pocos maestros. Se hace con muchos. Luego cada uno en la medida de lo que pueda. Habrá gente que influya en millones, habrá gente que influya en cientos de miles, habrá gente que influya en miles y habrá gente que influya en centenares y habrá gente que influya en decenas. Oye, pues ya está bien, cada uno tiene que hacer su trabajo. Habrán estrellas de conciencia que brillen mucho más y habrán estrellas de conciencia que brillen mucho menos, pero lo importante es que haya muchas estrellas de conciencia, ¿sí? Decidme si me seguís en esto, porque es súper importante, porque el cambio de era es a través de este tipo de liderazgo, de un liderazgo donde uno dice, agarro y voy a servir al mundo, más allá de mis miedos, más allá de mis limitaciones. Recuerdo que un día hace ya bastantes años, tuve una alumna que me preguntó, tenía un problema de salud y es que me acuerdo de varias, pero sobre todo de una persona también que tenía problemas de oído, o sea, no oía bien y era muda, o sea, le costaba mucho hablar. Y ella decía, pero yo voy a ser capaz de esto. Claro que sí, y puedes enseñar a la gente a la gente con la que te rodeas. Y luego estuvo formando y formaba a personas que tenían también esa limitación. Entonces, no nos tenemos que limitar, ¿sí? Todos podemos ayudar. Unos ayudarán a un tipo de personas, otros a otros a más. Hay personas que me dicen, Javier Ma, pero yo, teniendo 80 años o 75, ¿yo puedo enseñar a gente? Claro que puedes enseñar a gente. Y si abres la mente, te vas a encontrar cada vez más personas de 75, de 80 años que quieren aprender. Y a lo mejor van a conectar más contigo que conmigo. ¿Eres tú más ejemplo para ellos que yo? Posiblemente. ¿Sí? Decidme si me seguís en esto, porque lo que estáis utilizando como vuestra limitación es vuestro argumento para dar el salto. Te lo vuelvo a repetir, lo que estás utilizando como tu limitación es tu argumento para dar el salto.
Y fíjate que me estoy entregando totalmente y desde un punto de vista de contribuir al planeta, porque si no yo diría, no, veniros todos, yo formo a todos, veniros todos a mí. No consiste en eso. Consiste en que cuanto más líderes haya con una vibración de la nueva era, más rápido cambiaremos de era. Por lo tanto, me da lo mismo si tienes 20 años, me da lo mismo si tienes 80, me da lo mismo si tienes 85. Es que me da exactamente lo mismo. ¿Tú tienes amor en tu corazón? Sí. Pues si te lo guardas para ti, estás siendo egoísta. Tengas la edad que tengas. Y para vibrar con ese amor en el corazón, nos tenemos que trabajar, ¿sí? Y tienes que formarte, y formarte bien, no formarte de cualquier manera, porque si uno se forma de cualquier manera, luego no tiene confianza. Si ya a uno que está bien formado le cuesta tener confianza, imagínate a alguien que está mal formado. ¿Vale? Muy bien, venga, vamos a la siguiente. Religión. Era Piscis y era Acuario. Las religiones, como no cambien a marchas forzadas, cada vez van a perder más y más adeptos. No van a desaparecer porque las religiones, por lo menos en el corto plazo. En la nueva era quizás se cambien mucho la forma o cambien, pero en la antigua era, en la era Piscis, ha sido la era de las religiones. En la nueva era, en la era Acuario, es la era de la espiritualidad. Son cosas diferentes. El otro día no vamos a profundizar mucho en ello porque ya hice un podcast de las diferencias entre religión y espiritualidad, pero principalmente la religión es muy dogmática e institucionalizada. ¿Sí? Dogma, normas, reglas institucionalizadas. O estás conmigo o no estás conmigo. O haces las prácticas que yo te digo o te vas fuera y no te aceptamos en esta religión. Si practicas Reiki, eso no es cosa de Dios, eso es cosa de vete tú a saber. ¿Sí? Eso es la religión que ha sido la antigua era. Algunos más ortodoxos, más extremos, otros menos ortodoxos, sí, esa es la realidad, pero esa es la religión. Bueno, pues la religión es una vibración de antigua era, donde generalmente ha buscado siervos, esclavos, donde ha buscado una estructura para tener a la gente muy poco empoderada. ¿Por qué? Porque si se empoderan ya no necesitan ese dogmatismo. Alguien empoderado no necesita que alguien le tenga que decir de la A a la Z lo que tiene que hacer. Alguien empoderado puede aprender de otras personas, claro que sí. Puede aprender de escrituras sagradas, claro que sí. Pero no necesita que nadie le ordene de la A a la Z su vida. ¿Quién se deja ordenar de la A a la Z su vida? Alguien que está con un nivel de empoderamiento bajísimo. Alguien con un nivel de empoderamiento alto no se deja ordenar la vida. Y en esto no estamos hablando de rebeldía, estamos hablando de empoderamiento, son dos cosas diferentes, porque un adolescente generalmente es muy rebelde pero no está empoderado. Una cosa es la rebeldía y otra cosa es la empoderación. Hay gente que es rebelde pero no está empoderada y hay gente que no es tan rebelde pero es empoderada. Pero lo que no hay absolutamente ninguna duda, que alguien que está empoderado no se va a dejar someter. Y eso a las religiones no les gusta. ¿Por qué? Porque a las religiones les gusta decirte con quién te tienes que acostar por la noche, si tienes que usar preservativo o no tienes que usar preservativo, si tienes que esperar al matrimonio para tener relaciones o no. Eso es lo que les gusta a las religiones. Entonces, alguien que está empoderado no se deja hacer eso. Luego, nos podemos meter desde un punto de vista más energético, que qué nos interesa más, ¿no? Energéticamente es mejor esto, otro, eso es otra cosa. Pero una cosa es lo que a ti te interesa y lo que te va a ayudar energéticamente, y otra cosa es que sea un dogma, una norma, una regla invariable que alguien desde una institución, que no la han creado ni los grandes maestros, sino lo han creado los que venían después, te dicen qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Venga, vamos a la siguiente. Carmen dice, tu limitación es un argumento para dar el salto. Exacto. Muy bien. La tecnología era Piscis, era tecnología analógica ilimitada. Y era Acuario, es tecnología digital e ilimitada. Es decir, era Piscis, era antigua, tecnología analógica ilimitada. Era nueva, tecnología digital e ilimitada. Y es lo que hay. Nos guste o no nos guste, te guste o no te guste. Hay personas que se las dan de muy espirituales y dicen, es que a mí
No, es que no me gustan las nuevas tecnologías. Oye, pues si no te gustan las nuevas tecnologías, espabila porque te quedas atrás. ¿Por qué? Porque la nueva era trae nuevas tecnologías. Y esa es la realidad. O sea, no hace falta ser muy listo para entender. Nueva era, también nuevas tecnologías. Yo recuerdo cuando empecé en el año 2010 con la escuela de Reiki y alquilaba una sala, pero alquilaba una sala por horas. La alquilaba para dar terapias 2 tardes a la semana y luego la alquilaba una tarde, un domingo al mes. Y era una sala donde habían otras personas que estaban también dando cursos de Reiki y de otras cosas, ¿no? Y compartíamos la sala, yo pagaba la sala y ya está. Y recuerdo a aquella señora, una muy buena señora, muy maja, pero le dije que iba a alquilar la sala para los días 2 días por la tarde y para el domingo. Y yo estaba justo empezando y decía, ¿pero qué vas a hacer? ¿Un curso de Reiki cada mes? Y yo, sí, voy a hacer uno cada mes. Decía, no, pero si no te va a salir un curso de Reiki cada mes. Digo, bueno, ya veremos, ¿no? Y dice, no, es que no sale. Y yo le dije, yo le compartía, digo, mira, yo es que publico, justo estaba empezando Facebook, yo estoy publicando contenido en Facebook, además también salía en las primeras posiciones de Google, hacía unas promociones, tenía que pautar, tenía que pagar la publicidad para Google, no me la regalaban. Y me decía, no, pero eso no funciona, eso no sirve, porque la gente no busca Reiki por las nuevas tecnologías, busca Reiki el cara a cara, ¿no? El cara a cara y no busca por nuevas tecnologías. Digo, bueno, ya lo veremos. ¿Qué sucedió? Que después de 2 meses esa sala se me quedó pequeña y ya agarré una para mí. Y cuando me fui la mujer no la había entendido todavía. Pero 7 o 8 años después yo ya tenía una escuela que ya había formado a más de 1000 personas y me la volví a encontrar y todavía no la había entendido. Todavía no había entendido lo de las nuevas tecnologías. Entonces, ya cada uno depende, ¿no? Si tú no quieres entender, hay gente que me dice, Javier Mas, que no sé si apuntarme a la formación porque yo no entiendo mucho de las nuevas tecnologías. Bueno, pues entonces no te apuntes, tú te lo pierdes. ¿Qué quieres que yo te diga? O sea, si te vas a dejar limitar por eso, por entrar en una plataforma, poner una contraseña, ver unos vídeos, y hay gente que nos dice, no, pero no me lo puedes pasar por WhatsApp, algunas personas. No, mira, por WhatsApp no, ¿por qué? Precisamente para brindar la formación, porque si estuviera corriendo por WhatsApp toda la formación y compartiéndose entre la gente, sería una falta de respeto para el que está pagando, ¿no? Entonces, está bien protegido en una plataforma moderna donde tú entras, pones las claves y ves. Si de verdad no estás dispuesto ni a hacer estos mínimos, no estás en la nueva era, por mucho que te quieras hacer espiritual, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que si a alguien se le atraviesan las nuevas tecnologías, ya puedes hacer para que no se te atraviesen. Y todo empieza por un cambio de mentalidad. Porque las nuevas tecnologías son una auténtica bendición. Una auténtica bendición. ¿Sí? Si tú y yo estamos interactuando aquí hoy, es gracias a las nuevas tecnologías. Gracias a las nuevas tecnologías, son una auténtica bendición. Y las nuevas tecnologías, obviamente, van cambiando, porque el nombre lo dice. Nuevas tecnologías y van cambiando y lo que hace un año eran unas cosas, ahora son otras y uno tiene que estar al día, ¿sí? Totalmente al día. ¿Por qué? Porque si no se va a quedar atrás vibracionalmente también. Porque las tecnologías es una vibración de la nueva era y han venido a darnos bendiciones. Obviamente, como toda tecnología, porque hay gente, no, es que hay muchos jóvenes que están enganchados en las nuevas tecnologías. Bueno, sí, pues habrá que educarlos para que no se enganchen, pero no tendremos que matar a las nuevas tecnologías, sino lo que tendremos que hacer es educar a los chavales, no matar a las nuevas tecnologías. Como, imagínate, se inventó el fuego. Si estamos aquí a día de hoy, es gracias a que se inventó el fuego. Imagínate, se inventa el fuego, vamos a dejar de utilizar el fuego porque alguien se ha quemado. Oye, pues por eso vamos a dejar de utilizar el fuego, porque alguien se ha quemado, pues que tenga más cuidado. No podemos utilizar el fuego porque hay un loco que hace de pirómano. Oye, pues tendremos que agarrar al loco y primero educar a la gente, y si luego, aún educándolas, hacen tonterías, pues agarrarlo y que se les juzgue o lo que sea. Pero no vamos a dejar de utilizar el fuego, ¿verdad? Porque hay alguien que no esté utilizando bien el juego. Pues con las nuevas tecnologías es exactamente igual. El que no las utilice bien tendrá que aprender a utilizarlas y tendremos que reeducar. Y como es algo nuevo, obviamente, cuando es algo nuevo, la gente no domina todo eso y hay gente que lo utiliza en lugar de a su favor, a su contra. Pero
el problema no está en las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son una auténtica bendición. El problema está en cómo lo utilizan algunas personas, ¿vale? Muy bien. Venga, vamos a siguiente. El crecimiento. Veo un poquito de agua. En la nueva era, el crecimiento. Y en la antigua era. En la era Piscis, el crecimiento se veía del de la competencia y tengo que superar al otro. En la nueva era, el de la colaboración y tengo que superarme a mí mismo. ¿Sí? Anótalo ahí. El crecimiento, antigua era, a través de la competencia y tengo que superar al otro. El crecimiento en la nueva era, a través de la colaboración y tengo que superarme a mí mismo. Eso te estaba poniendo el ejemplo antes muy claro. Os estoy diciendo, hay personas que dicen, bueno, pero si formamos a muchos maestros tendremos mucha competencia de maestros de Reiki. Es que no, es que esa vibración de antigua era, cambia ya eso de un plomazo. Los otros maestros de Reiki no son una competencia de ti, ¿sí? No, estáis colaborando con un fin igual de cambio vibracional. Entonces, no puedes manifestar cosas de la nueva era con una mentalidad de la antigua era. Y yo me tengo que superar a mí mismo. Si yo brillo lo suficiente, nadie me va a hacer sombra. Si tú brillas lo suficiente, nadie te va a hacer sombra. ¿Sí? El universo nunca le sobrarán estrellas de conciencia. Al revés, faltan estrellas de conciencia en el universo. En el planeta no van a sobrar nunca estrellas de conciencia, al revés, faltan estrellas de conciencia. Por lo tanto, el pensar que aquel maestro o aquella maestra me va a quitar a mí es mentalidad de carencia, de antigua era, ¿sí? Si tú eres capaz de crear algo, nadie te va a quitar nada, porque tú lo estás creando, ¿sí? A ti te quitarían algo si tú no fueras un creador, que hay algo ahí y es para el que lo coge primero. No, si tú eres un ser creador, tú te tienes que ocupar en crear. El universo no, insisto, el universo no va a venir a traértelo a tu casa. Tú eres el que tienes que crear. Pero si tú creas, o sea, vosotros os creéis que yo puedo tener algún miedo de que yo formo a maestros y me van a quitar gente. No, si yo tuviera ese miedo no lo haría y estoy formando cada día maestros. Y os digo, tenéis que ser maestros, no quedaros a mitad del camino. ¿Por qué? Porque yo soy un ser creador y yo puedo manifestar lo que quiera independientemente de que tú manifiestes lo que quieras. Eso es difícil entenderlo desde una mente de la antigua era, pero de una mente de la nueva era, en el momento que se integra eso. Ya no hay una marcha atrás. Nadie te puede quitar nada porque tú tienes la capacidad de crear. Tú tienes la capacidad de crear. Y si alguien te quitara algo, eventualmente vuelves a crear otra vez. Ese es el poder de ser un ser creador. Si no, ¿qué seres creadores somos? No somos seres creadores de nada, ¿no? Muy bien. Venga, vamos a la siguiente. Educación. Antigua era. Educación, memorización, oveja dentro de un rebaño y, déjame que sea un poquito más duro, esclavitud, ¿sí? En esto tengo que ir muy, y cuando te digo educación, ahora te digo cuál es la de la nueva era. La educación de la antigua era, de la era Piscis, ¿cuál ha sido? Tú aprendes algo y memorizan mucho, pero sobre todo memorizar. No queremos que piensen mucho, no queremos que seas creativo, queremos que memorices. ¿Y qué tienes que memorizar? Lo que te vamos a decir. La historia según nosotros te la contamos, las matemáticas, todo. Memorizar, memorizar, memorizar. ¿Para qué? Para que seas la oveja de un rebaño dentro de un sistema que pueda servir al sistema, ¿sí? Esa es la... ¿Por qué? Porque el poder en la antigua era quiere tener ovejas en un rebaño. En cambio, la educación en la nueva era, ¿cuál es? Es una educación desde la creatividad, desde el empoderamiento y desde la libertad. Y eso lo estamos viendo cada vez más. O sea, yo auguro que las universidades, tal como las conocemos hoy en día, si no cambian mucho, les doy 100 años más, ¿eh? No les doy más. De hecho, ya hay... A ver, obviamente, depende para lo que sea. Si tú quieres ser médico,
pues vas a tener que ir a la universidad, que te formen. Si tú quieres ser abogado, también. Pero si tú quieres hacer otras muchísimas cosas, que hay mucha gente que no quiere ser médico, mucha gente que no quiere ser abogado, ¿sí? No es necesario a hoy en día, como está montado, para nada la universidad. Para absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque es un sistema de educación caduco. Que yo no estoy en contra de las universidades. Estoy en contra del sistema de educación caduco de generar ovejas de rebaño. ¿Sí? En cambio, la formación, la nueva educación es creatividad, es empoderamiento y es libertad, en la que yo constantemente me estoy reciclando. Esa es la nueva. La mentalidad también de la antigua era en cuanto a la educación, que era: estudio unos años y tengo un trabajo seguro para toda la vida. Decidme qué sucede con eso. ¿Es cierto la película esa que nos han vendido? De estudia unos años y tienes un trabajo seguro para toda la vida. ¿Es cierta esa película? No es cierta, se ha venido abajo. Ya no se sostiene. Eso se ha sostenido durante unas décadas solamente. Medio siglo si quieres. Pero ya no se sostiene. Lo que se sostiene es el crecimiento constante y el aprendimiento constante. Esa es la educación de la nueva era. Sea por vías regladas o sea por vías no regladas. Sea por vías que están oficializadas o no. Hay personas que a veces tienen mucho interés en que su título sea oficial por una universidad o por lo que sea. Vale, pues eso es mentalidad de antigua era. O sea, si tú tienes un título oficial de lo que sea, por ejemplo, a nosotros nos ofrecieron la posibilidad de entregar títulos oficiales de la Universidad León Alonso de Brasil y no los estoy entregando. ¿Por qué? Porque te dicen que tienes que seguir unas enseñanzas concretas y no salirte de ahí. Oye, pues no. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo sistema. Es decir, el sistema te dice lo que tienes que enseñar. Y eso no es libertad, eso es de antigua era. La nueva era es uno enseña y la gente, como ya tiene conciencia, dictamina si eso es válido o no es válido. Pero no tiene que dictaminarlo un ente grande, ¿vale? Y eso va a llevar unos años, pero vamos ahí. O sea, yo no puedo saber qué va a suceder dentro de 100 o 150 años, pero yo intuyo que la enseñanza arreglada como la conocemos hoy en día va a cambiar totalmente y si no, va a dejar de estar, ¿vale? Es decir, o cambia totalmente o va a morir, sin absolutamente ninguna duda. Porque lo que no puede ser es que yo he tenido personas que he mentoreado a nivel de emprendimiento y son personas que se han gastado 20 o 30.000 euros en un MBA y saben menos de emprendimiento que yo. Eso no se sostiene. Eso no se sostiene ¿sí? No se va a sostener en una nueva era. No se va a sostener. Entonces, dicho esto, hay que estar educándose, sí, siempre, pero no esperes a que venga el gobierno a educarte, no esperes a que venga tu papá a pagarte una educación, tu mamá, sino tú mismo lo tienes que hacer cada día. Veo un poquito de agua. Muy bien. Vale, vamos a las dos últimas. La siguiente, economía. Hay muchísimas más, Lo que pasa es que no quiero alargarlo más en el día de hoy. Otro día, quizás, en otra ocasión, tocaremos este tema. Pero yo creo que con lo que te estoy dando hoy ya tienes suficiente para reflexionar y ver qué aplicas. Dime si vas a reflexionar y vas a ver qué puedes aplicar en tu vida. Anótamelo ahí, porque esto no es un entretenimiento, Esto no es una serie de Netflix. Esto es para que reflexiones y lo apliques luego en tu vida. ¿Cómo puedes hacer tú para vibrar de esa manera y para contribuir también a que el mundo vibre de esa manera? Entonces, la economía. En la era Piscis, la economía era la base del sistema. ¿Sí? Todo se ha movido por economía, principalmente. Entonces, en la era Acuario, la economía es parte importante del sistema también, pero no es la base del sistema. Repito, antigua era Piscis, la base del sistema era la economía. En la nueva era, la economía es parte importante del sistema y va a seguir siendo parte importante. Pero la base no va a ser la economía, sino va a ser el humanismo. ¿Sí? El humanismo.
Por lo tanto, eso hay que entenderlo también para que haya un cambio vibracional. Hay personas que se equivocan y cuando estamos cambiando de era, ya le quitan importancia a la economía. No le quites importancia, porque la economía va a seguir siendo importante en la siguiente era. No sabemos dentro de 2000 años lo que va a pasar, obviamente, pero en los próximos 100, 200, 300, 500 años, la economía va a ser importante en la sociedad. Va a seguir habiendo dinero. Va a cambiar la forma posiblemente de un dinero físico a uno electrónico, de unas monedas físicas a unas digitales, ¿sí? Eso va a suceder y ya está sucediendo. Pero el intercambio económico, sea de una manera física o sea de una manera digital, va a seguir existiendo. Por lo tanto, la economía en la nueva era sigue siendo una parte importante del sistema, que hay gente que quiere negarlo eso cuando entra en la espiritualidad. Pero no va a ser la base del sistema, sino la base del sistema va a ser el humanismo. Ayer te explicaba, me ha sucedido varias veces te explicaba algún caso de cuando estaba yo con el Reiki, sobre todo una vez me pasó cuando empecé a crecer bastante, que me ofrecieron un trabajo que me pagaban más de lo que yo estaba ganando, y dije que no, pero eso me sucedió también justo cuando estaba empezando. Cuando yo estaba empezando en el Reiki, estaba en un trabajo de media jornada, de 4 horas al día, porque todavía no me daba el Reiki para vivir, entonces estaba con el trabajo de 4 horas, que me pagaban bastante bien, tenía un poco de responsabilidad y me pagaban bien, más luego por la tarde me dedicaba al tema del Reiki. Y en ese mismo trabajo me ofrecieron prácticamente el doble de dinero, porque tenían más trabajo para doblar la jornada. Y era como 3 o 4 veces más de lo que yo estaba ganando en ese momento en el Reiki. Y dije que no lo acepté. Porque yo sé que si hubiera aceptado ese trabajo, que me hubiera llevado 8 o 10 horas al día como mínimo, porque era un trabajo que me pagaban muy bien, pero también tenía bastante responsabilidad. Si yo estaba 10 horas poniendo mi energía en ese trabajo, no iba a poder levantar mi emprendimiento de Reiki. Porque yo no soy de estar en un sitio y dar las cosas a medias, sino darlo todo. Entonces digo, si yo estoy 10 horas dándolo todo aquí, ¿cómo voy luego a eso? Por eso yo no lo acepté y me quedé con la media jornada, ganando mucho menos, y seguí con el Reiki. ¿Por qué? Porque no estaba en la base el dinero, sino estaba en la base el humanismo, es decir, con qué yo me siento realizado, ¿vale? Eso es que la base de la nueva era será el humanismo, lo cual no quiere decir que no sea importante, ¿vale? Porque si yo hubiera dicho, pues entonces hago Reiki y no lo cobro y tal, no hubiera sido, hubiera sido humanista y al final humanista con otros pero no conmigo, y el humanismo empieza con uno mismo, ¿vale? Si tú quieres ser humano con otros, tienes que ser humano contigo mismo también. Venga, vamos a la siguiente. El trabajo. Veo un poquito de agua. El trabajo en la nueva era y en la antigua era. En la era Piscis era una delimitación clara de empresario-trabajador. Es decir, el 95% de la población eran trabajadores y un 5% empresarios. En la nueva era esto se va a cambiar muchísimo. Bueno, de hecho es algo que ya lo estamos viendo de manera clara. En la nueva era se va a equiparar mucho. Va a haber en un futuro que prácticamente, eso no va a ocurrir en 1 o 2 décadas, pero posiblemente en un siglo, el 50% de las personas sean trabajadores independientes. Es decir, trabajen por su propia cuenta, bien compartiendo sus habilidades, bien teniendo una empresa, bien teniendo un pequeño negocio, y eso es gracias también a las nuevas tecnologías, y eso lo estamos viendo. Cuando yo empecé, o sea, no había nadie prácticamente que se dedicara a su pasión. Te decían, pero eso no te va a dar dinero nunca, olvídate de tu pasión y trabaja, ¿no? Agárrate un trabajo. Bueno, eso ya estamos viendo, cada vez hay más personas que viven de su pasión. ¿Es sencillo? No. ¿Es rápido? No. Yo no te voy a vender esa moto y esa película. No es sencillo ni es rápido, pero estamos en el mejor momento de la historia para eso. Lo que hace 20 años era imposible, hoy está siendo posible. Y eso cada vez va a suceder más. Nos vamos a encontrar con que hay una gran parte importante de la sociedad que son trabajadores independientes. Pero para que eso suceda,
¿Qué tiene que suceder? Tiene que suceder un cambio de mentalidad en uno mismo. Esto es súper importante, porque es una mentalidad totalmente diferente la del trabajador, que la de trabajador por cuenta ajena, que la de trabajador independiente. Y yo me encuentro muchas personas que dejan de trabajar por a cuenta de otros y empiezan a trabajar para ellos mismos, pero con la mentalidad del trabajador por cuenta ajena. Y créeme que la mentalidad del trabajador por cuenta ajena no te sirve para emprendedor. No te sirve. Es una mentalidad totalmente diferente. Y hay que trabajarla esa mentalidad. Y hay que tenerla clara también. ¿Vale? Porque la mentalidad del... Bueno, no nos vamos a meter en ello porque sería otro podcast, pero investiga en ello. Es una mentalidad totalmente diferente. ¿Vale? Y la gran mayoría de gente que no le está viendo como trabajador independiente no es tanto por el negocio, sino por su mentalidad. Puede ser, hay negocios que no funcionan y no funcionan, pero generalmente, y eso te pongo el ejemplo muy claro, cuando yo empecé con Reiki, muchos maestros de Reiki, o la gran mayoría, me decían que eso no iba a funcionar, y funcionó, ¿sí? Y llevo ya 14 años, va a hacer 14 años dedicándome 100% a esto. 14 años. Entonces el problema que está en el Reiki o está en la mente del otro que no lo hace. Está en la mente del otro, porque si uno lo puede hacer, lo pueden hacer más. El tema está en que no hay esa mentalidad para hacerlo y muchas veces también no hay la capacidad para trabajar lo que hay que trabajar y también muchas veces hay el error de pensarse que las cosas son mucho, te van a venir del cielo y no te vienen del cielo, ¿vale? Muy bien, bueno, déjame ver un poquito de agua y os doy una noticia que es importante. Hemos estado hablando con secretaría y vamos a cerrar la inscripción la segunda semana de febrero, ¿vale? Teníamos pensado tener abiertas inscripciones hasta el 21 de febrero, pero se están agotando las plazas para maestría Reiki desde cero conmigo. Por lo tanto, vamos a cerrar pronto inscripciones. Si quieres inscribirte, te voy a dejar ahí en el primer comentario fijado para que puedas ver la información y no esperar. Si quieres avanzar en tu vida, si quieres sanarte, si quieres ayudar a sanar, si quieres también conectar con ese propósito para poder ayudar a otras personas, ahora es el momento. Ni es mañana ni es pasado, sino es ahora. Cuando te digo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora, no es una frase hecha al azar, es una frase que entiendas. Un mundo mejor es posible quiere decir que cada vez vamos a ir mejorando más, no nos tenemos que conformar con menos de lo que podemos llegar a ser, hacer y compartir, y empieza por ti ahora, no mañana, ni el mes que viene, ni el otro. Eso es una ilusión egoica, ¿sí? Todo sucede en tomar acción justo en este momento. Bueno, te agradezco muchísimo, me voy a despedir de los que estáis ahí en vivo. Muchísimas gracias, Emma Salgado, muchas gracias, Yolanda Aulet, muchas gracias. Pilar Jordán, quiero participar en ese cambio planetario, perfecto. La mentalidad del emprendedor es esencial. María Rosario, eso es. Trabajo Piscis, perfecto. Base humanismo, Estrella Cal. Francisca, Carmen Terán, bueno, Luisa, muchísimas gracias por estar ahí. Carmen Popescu, Larisa. Vamos allá, vamos a seguir trabajándonos interiormente. Si estás dentro de la formación de Reiki en tu vida, exprime al máximo lo que te estoy dando. Si ya estás dentro de la formación y quieres ir al siguiente nivel, anótate al máster de coach energético y espiritual para poder subir a nivel tú y también poder ayudar a otras personas. Y si todavía no te estás formando conmigo, en Maestría Reiki desde cero, puedes ver el primer comentario fijado o ir a la web de Javier Ma, www.javierma.com. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.